Si has estado pensando en utilizar la comunicación I2C con un Atmega 328p y has buscado en su hoja de datos la palabra I2C y has encontrado muy poca información, tranquilo, esto es básicamente porque la comunicación I2C dentro de estos microcontroladores está con el nombre de TWI, que en español vendría a ser algo así como comunicación a dos hilos, que es totalmente compatible con la comunicación I2C. Básicamente Atmel le puso este nombre para evitar problemas de patente con Philips, que es quien desarrolló este protocolo de comunicaciones. Así que en este video vamos a ver todo lo referente a I2C dentro de un Atmega 328p. Vamos a ver qué registros necesitamos configurar, vamos a hacer un poco de código, vamos a ver un poco de teoría y además vamos a hacer un ejemplo utilizando un escáner I2C. Y recuerda que este video es patrocinado gracias a los amigos de PCBWay. Puedes aprovechar su oferta donde puedes mandar a fabricar hasta 10 piezas por solamente $5. Obviamente tienen que ser de una o dos capas y además tienen otros servicios como por ejemplo lo que es mecanizados en CNC, impresiones en 3D. Inclusive puedes mandar a ensamblar tus componentes ya para que vengan tus placas simplemente listas para utilizar. En el canal hemos estado utilizando todos los servicios de PCBWay y la verdad que son de excelente calidad. Así que puedes cotizar desde su página web, cuyo enlace lo voy a dejar abajo en la caja de descripción de este video. Gracias PCBWay. El bus I2C es básicamente un protocolo de comunicaciones creado por la empresa Philips en la década de los años 80. Esto con la finalidad de poder comunicar varios dispositivos con un bus de solamente dos hilos. Uno de estos hilos recibe el nombre de SDA o Serial Data, que es para el envío de datos, y el otro hilo recibe el nombre de SSL o Serial Clock, que es para el envío de una señal de reloj. Se dice que la comunicación I2C es de tipo serie síncrono. Es serie porque los datos viajan por un solo hilo, es decir, lo hacen de bit en bit, y es síncrono porque el envío de estos datos es sincronizado por una señal de reloj. En la imagen, por ejemplo, podemos ver varios dispositivos conectados a un bus I2C. La cantidad de dispositivos que utilizan este protocolo para comunicarse es inmensa. Por ejemplo, podemos encontrar desde microcontroladores, memorias externas de tipo EEPROM, controladores de pantallas LCD, sensores de temperatura, por citar algunos de los más conocidos. Cada uno de los pines de comunicación I2C de estos dispositivos es de tipo colector abierto o drenador abierto. Significa que para que la comunicación funcione necesitamos colocar dos resistencias de pull-up. Además, necesitamos asegurarnos de que cada dispositivo que está en el bus I2C tenga una dirección única. Inicialmente podíamos direccionar con 7 bits, es decir, podíamos colocar 128 dispositivos, pero en la actualidad podemos direccionar hasta 10 bits, es decir, podemos colocar hasta 1024 dispositivos. La velocidad de transmisión la podemos encontrar en modo estándar, que es de 100 kilobits por segundo, el modo rápido, que es de 400 kilobits por segundo, y el modo alta velocidad, que es de 3.4 megabits por segundo. Además, la comunicación I2C es de tipo maestro-esclavo, permitiendo incluso el modo multimaestro, es decir, podemos comunicar uno o varios maestros con uno o varios esclavos. Dentro de las funciones principales que realiza el maestro es, por ejemplo, inicializar y finalizar la comunicación. El maestro es quien genera la señal de reloj, además de que el maestro es quien define si la operación que se va a realizar es una operación de lectura o de escritura, es decir, si los datos se van a enviar desde el maestro hacia el esclavo o del esclavo hacia el maestro. Bien, vamos a hablar ahora acerca de las condiciones que se encuentran presentes en la comunicación I2C. Como les había mencionado, la comunicación es a través de dos hilos. En estado de reposo o cuando no hay comunicación, tanto la línea SDA como la línea SSL se encuentran en estado alto. Esto gracias a las resistencias de pull-up que tienen. Pero quien inicia la comunicación siempre es el maestro. Y esto lo hace enviando una condición de start. Esta condición no es otra cosa que un flanco de bajada en el pin SDA, mientras el pin SSL se encuentra en estado alto. Luego de esta condición, todos los dispositivos esclavos que están conectados en el bus pasan a modo escucha, es decir, están esperando que el maestro envíe la dirección del dispositivo con el que desea comunicarse. Luego, quien finaliza la comunicación siempre es el maestro, y esto lo hace enviando la condición de stop, que no es otra cosa que un flanco de subida en el pin SDA cuando el pin SSL se encuentra en estado alto. La comunicación en el bus I2C es de byte en byte, es decir, cada 8 bits. Cuando por ejemplo el maestro ha enviado un dato hacia un esclavo, ha enviado los 8 bits y para esto se han producido 8 pulsos de reloj. Pero en el noveno pulso de reloj el maestro libera el pin SDA y espera que el esclavo que ha recibido la data envíe un flanco de bajada en el pin SDA.
Esto es el bit ACK o bit de reconocimiento, el llamado acknowledge, y no es otra cosa que un bit que confirma al maestro de que el esclavo ha recibido el dato de forma correcta. De igual forma, cuando el maestro está en modo lectura y el esclavo envía data hacia el maestro puede producir un pulso de ACK o una condición de acknowledge indicándole al esclavo de que la data que ha enviado ha sido recibida de forma correcta. Y finalmente tenemos la condición de no acknowledge, que es lo inverso de arriba, es decir, en el noveno pulso reloj, quien ha recibido la data mantiene la línea SDA en alto, indicando de que la data no ha sido recibida de forma correcta. A continuación vamos a tratar de explicar el funcionamiento del bus I2C con este pequeño diagrama en bloques donde vemos 4 bloques. Vamos a tratar de estudiar cada uno de ellos y vamos a comenzar con el Bus Interface Unit. Este bloque básicamente nos permite controlar las condiciones de start y de stop y además está basado en un registro de 8 bits que es el registro TWDR. Este registro nos va a permitir colocar el dato o la dirección que nosotros deseamos enviar por el bus I2C, como también leer este registro nos va a permitir leer el dato o la dirección que ha llegado por el bus I2C. Es un registro de 8 bits, pero además de eso vamos a tener un noveno bit que es el bit de ACK. Como vimos en la parte de teoría, después de enviar el dato, por ejemplo, vamos a recibir el noveno bit por parte del esclavo con la confirmación si es que ha recibido el dato, y en el momento que nosotros leamos un dato vamos a recibir estos 8 bits y además podemos enviar el noveno bit indicando que hemos recibido el dato de forma correcta. Esto lo vimos también en la parte de teoría. El siguiente bloque es el bit Rate Generator. Como sabrán, tenemos una señal de reloj, pero ¿a qué frecuencia va a trabajar? Pues esto lo determina este bloque, que está formado básicamente por el registro TWVR y también por un preescalador. Vamos a ver este registro, como les mencionaba, el TWVR, que es un registro de 8 bits. Aquí nosotros vamos a cargar un número para determinar a qué frecuencia va a estar corriendo el pin SSL. Podría ser a 100 kHz o 400 kHz. Esto va a ser determinado por una pequeña fórmula. Esta fórmula obviamente yo no la he inventado, está en la hoja de datos del microcontrolador, donde intervienen ciertos parámetros, como por ejemplo la frecuencia de reloj del microcontrolador, la frecuencia que deseamos trabajar, que puede ser la frecuencia de 100 o de 400, como hemos visto en la parte de teoría, un par de constantes y además el contenido del registro TWVR y además de un preescalador. Pero ¿dónde encontramos el valor del preescalador? Pues esto está en el registro TWSR, en particular en el bit 0 y en el bit 1. Como tenemos 2 bits, podemos tener hasta 4 combinaciones posibles, con lo cual podemos trabajar con un preescalador de 1, 4, 16 o 64. El siguiente bloque que encontramos es el Address Match Unit, que básicamente lo vamos a utilizar cuando el dispositivo esté configurado solamente como esclavo. Y está básicamente comprendida por un registro llamado TWAR y un bloque de comparador. Aquí vamos a cargar nosotros una dirección y esta dirección se va a estar comparando con las direcciones que el maestro, por ejemplo, porque obviamente aquí este microcontrolador estaría configurado como esclavo, el maestro estaría enviando una dirección y esa dirección estaría siendo comparada con este dato que se encuentra aquí. Como les mencionaba, está formado por el registro TWAR, pero no por los 8 bits, solamente por los 7 bits más significativos. Como vimos en la parte de teoría, podemos direccionar con 7 bits o también en la actualidad nos permite el bus I2C direccionar con 10 bits, pero este microcontrolador solamente nos va a permitir colocar una dirección de 7 bits. Y el bit menos significativo, el bit 0, pues básicamente nos va a permitir habilitar una dirección de reconocimiento. No vamos a ver el tema del I2C en modo esclavo, al menos no en este video. Si hay gente interesada, pues déjenlo en los comentarios y hacemos un video aparte en modo esclavo. A continuación vamos a hablar del bloque más importante y sería el bloque de control, que en este caso está formado por 2 registros. El registro de control TWCR y el registro de estado, que es el TWSR. Vamos a comenzar con el registro TWCR y vamos a comenzar con el bit 7, el bit TWINT. Este bit es una bandera de interrupción. Este bit se va a colocar en 1 por hardware cuando ocurra alguna condición en el bus I2C. ¿Qué condición puede ser? Puede ser la condición de start, puede ser la condición de stop, puede ser cuando hemos enviado un dato por el bus I2C o cuando hemos recibido un dato por el bus I2C. Además de esto encontramos el bit 0, que es el bit de habilitación para las interrupciones. Es decir, si colocamos este bit 0 en 1, significa que la interrupción por I2C va a ser habilitada.
Y si tenemos también el bit de interrupción global habilitado, entonces podríamos generar una interrupción cada vez que ocurre uno de estos eventos en el bus I2C. En este ejemplo no vamos a trabajar con la interrupción, por lo tanto en el código tendríamos que estar constantemente preguntando por este bit. Ahora, como les dije, este bit se va a colocar en 1 en muchos eventos del bus I2C, que puede ser la condición de start, de stop. ¿Cómo sabemos cuál de estas condiciones es la que ha generado esta interrupción? Pues cuando este bit se ponga en 1 tenemos que leer el registro TWSR. En este caso, leer solamente los 5 bits más significativos. Estos bits son solamente de lectura y en este caso vamos a encontrar que dependiendo del valor que se encuentre en estos bits, vamos a saber qué evento es el que ha ocasionado que el bit TWINT se coloque en 1. Esto también lo encontramos en la hoja de datos. Aquí una pequeña tabla, por ejemplo, con algunos datos que nos van a determinar o nos van a ayudar a determinar qué evento es el que ha ocasionado la interrupción en el bus I2C. El siguiente bit que vamos a ver es el bit TWEA. En este caso, este bit nos va a permitir habilitar el acknowledge que hemos visto hace un momento. Por ejemplo, cuando vamos a leer un dato, podemos colocar este bit en 1 indicando un acknowledge hacia el dispositivo que nos ha enviado un dato. El siguiente bit es el bit TWSTA, que es lo mismo. Este bit lo colocamos en 1 indicando que estamos habilitando una condición de start. El siguiente bit es el bit TWSTO y es el que nos va a permitir enviar la condición de stop. TWWC, este bit nos va a permitir saber cuándo va a haber una colisión, es decir, cuando estamos intentando escribir el bus, el registro de datos, cuando todavía no se ha enviado. En este caso, como verán, este bit es solamente de lectura, por lo tanto se va a colocar en 1 cuando haya una colisión de datos. El siguiente bit es el bit TWN, que es básicamente para encender y apagar el bus I2C. Y el bit 0 que ya lo habíamos visto hace un momento, así que sabiendo esto vamos a ver el código. Ok, vamos a la parte más importante. Vamos a ver el código. En este caso ya tenemos un proyecto creado para ahorrar un poco de tiempo. Tenemos dos librerías. El proyecto se llama I2C-scan y tenemos dos librerías. La librería LSD, que en este caso tenemos tres archivos. Si es que no sabías, ya hemos hecho un video acerca del manejo de las pantallas LCD. Si no lo has visto es porque no estás suscrito al canal, así que suscríbete inmediatamente y te dejo el enlace de ese video aquí en la parte de arriba. Y también la librería I2C. También hemos hecho un video donde hemos visto paso a paso cómo crear librerías en Microchip Studio. También te dejo el enlace aquí en la parte de arriba para que veas cómo se hace esto. Esto no lo vamos a hacer acá porque ya sería repetitivo. Y vamos a ver en estas dos librerías. En este caso tenemos un archivo con extensión .c donde va a estar la implementación de las funciones. Comenzamos con la función I2C init, donde vamos a inicializar la comunicación I2C. Comenzamos colocando los pines del I2C como entrada. En este caso los pines del bit 4 y 5 del puerto C. También vamos a habilitar las resistencias de pull-up de esos dos pines. Podríamos colocar resistencias de pull-up externas, pero también nos podemos ayudar con las internas, así que lo vamos a hacer así. Vamos a configurar la frecuencia del bus I2C y para esto tenemos dos formas. Podemos colocar directamente el valor al registro TWR, si es que nosotros previamente ya hemos hecho los cálculos en base a la fórmula que vimos hace un momento, o podemos colocar directamente la fórmula como estamos haciendo acá. Vamos a colocar algunos valores, en este caso la frecuencia del reloj del microcontrolador, que en este caso va a ser un cristal de 16 MHz. Coloquen UL al final, es una muy buena práctica indicando que es un entero sin signo largo. Y aquí vamos a colocar la frecuencia que deseamos utilizar en el bus I2C. En este caso voy a utilizar 100 kHz y voy a colocar estas constantes, que es menos 16 entre 2. Como se darán cuenta, no estoy utilizando el valor del preescalador porque vamos a dejarlo con su valor por defecto, que en este caso es el preescalador A1, y si es A1 pues no hay necesidad de colocarlo en la fórmula. Y finalmente vamos a habilitar el módulo I2C. Acá tenemos la función de start, en este caso estamos colocando en 1 la bandera de interrupción, estamos habilitando el bit para generar la condición de start y estamos habilitando lo que es el módulo I2C. ¿Por qué hacemos todo esto? Pues no porque se me haya ocurrido a mí, básicamente porque esto está en la hoja de datos del fabricante. En este caso en la hoja de datos podemos ver el código que nos da el fabricante para invocar la condición de start, ya sea en lenguaje ensamblador como también en lenguaje C. Y además están todas las demás condiciones como la condición de stop, el ACK, así que es interesante lo que se puede encontrar en las hojas de datos. Así que una vez hecho esto, automáticamente este bit va a pasar a 0 y vamos a colocar aquí un bucle preguntando por esta bandera. Mientras esta bandera continúe en 0 nos vamos a quedar en este bucle. Si estuviéramos utilizando interrupciones, automáticamente podríamos leer
la interrupción, pero como no lo estamos haciendo tenemos que hacer la técnica de polling, es decir, preguntar constantemente mientras este bit se encuentre en 0. Cuando pase a 1 automáticamente vamos a salir de esta función. Ahora acá tenemos la condición de stop, este código también está en la hoja de datos del fabricante y aquí tenemos la función para enviar un dato por el puerto I2C. En este caso estas condiciones también están y aquí, como les había mencionado hace un momento, después de cada evento, cada condición de start o envío o recepción de datos, nosotros podemos preguntar qué es lo que ha pasado con el registro de estatus. En este caso lo vamos a hacer aquí mediante un if. En este caso el registro de estatus es el TWSR. Vamos a hacer un AND, un enmascaramiento, para solamente considerar los 5 bits más significativos. Y luego vamos a hacer una comparación con estos datos. Estos datos también están en la hoja de datos y en este caso vamos a ver este dato. Este código nos indica que hubo una transmisión de datos y aquí, por ejemplo, si hubo una transmisión de datos con ACK también. Entonces, dependiendo de estas tres condiciones, si es que se cumplen cualquiera de ellas, vamos a retornar un 1, asegurándonos que el dispositivo esclavo ha recibido el dato y nos ha devuelto el ACK. Si es que esto no ocurre, simplemente retornamos un 0. Por aquí abajo tenemos dos condiciones para leer datos. Podemos leer el dato, esto también está en la hoja de datos, enviando un ACK, o podemos leer un dato sin enviar el ACK, que sería en este caso el no ACK, el no acknowledge. Esto es todo lo que tenemos aquí en la función I2C y vamos a la función principal, al archivo principal. En este caso estamos importando las dos librerías que ya hemos creado previamente y vamos a crear aquí una variable de tipo string. Vamos a inicializar la pantalla LCD, vamos a inicializar el bus I2C y vamos aquí a hacer un pequeño for. Acuérdense que vamos a direccionar a 7 bits, por lo tanto para hacer el escáner I2C necesitamos enviar la dirección desde 0 hasta 127 y es lo que estamos haciendo acá. Lo hacemos con un for desde 0 hasta 127. En cada una de estas iteraciones vamos a hacer una condición de start, vamos a enviar el dato comenzando del 00, pero acuérdense que el bit menos significativo de esta dirección es el bit que solamente va a indicar lectura o escritura, por lo tanto no lo vamos a considerar y simplemente hacemos un desplazamiento hacia la izquierda. Vamos a repetir esta función 127 veces, pero ignorando el bit 0 porque estamos haciendo un corrimiento, y vamos a enviar la condición de stop. Cada vez que nosotros enviemos este dato vamos a esperar una respuesta. Acuérdense que esta función va a devolver un dato. Si es que el dispositivo esclavo ha recibido esa dirección, nos va a devolver un ACK. Cuando ese ACK lo vamos a estar testeando con este if, cuando ese ACK lo hemos recibido, pues podemos hacer esta función, que es una conversión que nos va a permitir convertir un número entero a una cadena de string. En este caso, este dato que hemos recibido lo vamos a correr una posición hacia la izquierda. Acuérdense, esto lo hacemos siempre porque el bit menos significativo del dato que estamos enviando es el bit que indica la operación de lectura o de escritura en el bus I2C. Además, el segundo parámetro que pasamos es la cadena de caracteres donde se va a almacenar la conversión de este número entero. Y finalmente el tercer parámetro indicando que es un número, en este caso decimal. Y finalmente este número que ya ha sido convertido en una cadena de caracteres lo vamos a imprimir por una pantalla LCD. Vamos a compilar esto y vamos aquí a probarlo en Proteus. En este caso tengo el microcontrolador, tengo una pantalla LCD y tengo dos dispositivos. En este caso voy a levantar uno de ellos porque solamente quiero que uno esté conectado y voy a correr este código y me sale que la dirección, acuérdense que el microcontrolador ha comenzado a enviar direcciones desde 0 hasta 127 y hubo una respuesta. En este caso fue en la dirección 208 en decimal. Si vamos aquí a nuestra calculadora podemos cambiar este 208 y ver su equivalente en hexadecimal, que sería D0, que efectivamente el D0 corresponde a la dirección de estos dispositivos de reloj calendario, que es el DS1307. Vamos a ver si deshabilitamos esto. Vamos a pasar esta vez a colocar esta memoria EEPROM, la 24LC256. Vamos a correr el código y la única dirección que nos ha devuelto un ACK es el 160 en hexadecimal. Vamos a convertir esto 160 en decimal. En hexadecimal sería A0 y efectivamente A0 en hexadecimal es la dirección de este dispositivo, de estas memorias externas, así que esto está funcionando muy bien. Ya no hay tiempo para probarlo en un circuito real, pero esto es solamente el inicio de lo que es comunicación I2C. Vamos a hacer más videos acerca de esto, así que si no estás suscrito al canal te invito a que lo hagas inmediatamente. Si esta información te ha servido, te invito a que compartas esta información, que difundas, para así poder generar mucho más contenido. Desde ya te agradezco por tu participación y sobre todo por tu atención. Nos vemos en el siguiente video. Gracias por tu atención.